Muchísimo gusto, lo anuncié hace un momento, tener conmigo a Ana Saiz Valenzuela de Sin Fronteras. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, un gusto. Y tengo a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Hola Ana, hola Ricardo, a sus órdenes, buenas tardes. Tenemos un tema complicado, doloroso y vergonzoso, sobre todo por las cifras en nuestro país, la trata de personas, cómo cruza este fenómeno con el tema migratorio. Pero déjenme, antes de entrar a saco con la información, siempre es conveniente saber con quién está hablando uno, y aunque yo sé quiénes son ustedes, siempre resulta más interesante que ustedes mismos se descubran. ¿Qué es Sin Fronteras, Ana Saiz? ¿Por qué estás aquí sentada? Bueno, pues Sin Fronteras es una organización que desde hace 23 años trabajamos por la dignificación de la vida de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Somos el primer socio implementador de la agencia ACNUR para los refugiados de Naciones Unidas en México y trabajamos con atención directa. Nosotros vemos prácticamente 800 personas al año como beneficiarios directos de nuestra organización de usuarios y usuarias, y trabajamos, bueno, más recientemente mucho con familias, ayudarles a encontrar soluciones a su situación de Perdón movilidad. que lo pregunte, pero no citaste la Comar. ¿La Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados no trabaja con ustedes tampoco? Bueno, trabajamos nosotros, digamos que litigamos con la Comar, o sea, acompañamos a la gente tanto al Instituto Nacional de Migración o a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dependiendo cuál sea su estatus y su situación de vida, ¿no? Te lo pongo a propósito, porque hay mucho que hablar de la Comar. No, o sea, tenemos mucho. un problema serio de refugiados y hay una institución que pareciera que la seguimos escondiendo debajo de la alfombra. Pues sí, el problema es que tiene un presupuesto de escasamente $1 millón para cada año, y ahorita tiene un rezago pues muy importante en el número de solicitudes. Tiene más de 11,000 casos pendientes, entonces. Salvador Guerrero Chiprés, ahora vamos a construir el otro lado del puente. ¿Qué es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México? El Consejo Ciudadano tiene 15 años de existir, surge después de las manifestaciones a las que acudimos muchos de nosotros, 2004 contra la inseguridad, recordarás. En un principio una reacción no muy positiva de parte del gobierno del Distrito Federal, que cambió, recapacitó, y en una coordinación muy interesante se generó la idea de un Consejo Ciudadano que fuera puente entre empresarios, ciudadanos, en general organismos de la sociedad y el gobierno. Se trata de un organismo que tiene un call center de denuncia que trabaja 24 horas todos los días del año, y tiene también un grupo de abogados y de psicólogos que contribuyen a solucionar temas relacionados con víctimas. ¿Está financiado con recursos públicos? Públicos y privados, y básicamente tenemos la Línea Nacional contra la Trata, que es 855-33-000, y la Secretaría de Gobernación ya lo subió como una línea que recoge el contacto directo con muchas de las víctimas. Tenemos llamadas de todo el país y tenemos alianza con algunos organismos de la sociedad civil, por supuesto en Ciudad de México, en Estados Unidos y en Inglaterra. Vamos a hacer este cruce que les convocaba hace un momento. Es decir, por un lado, las cifras de trata, denuncia por trata en el país, pues no se han detenido y son particularmente alarmantes siempre cuando se les compara, pero sobre todo cuando se les compara con el pasado. Y del otro lado traemos en efecto flujos migratorios crecientes, que no solamente son centroamericanos, aunque mayoritariamente, pero hay flujo creciente de migración africana, de migración de otras zonas de su continente y desde luego del Caribe. Y en ese sentido sería interesante que me ayudaran a ligar por qué están en esta mesa hablando de trata y de migración, cómo están vinculados los temas y sobre todo qué nos dicen las cifras a propósito de la intersección de ambos asuntos. Pues mira, yo creo que vale la pena un pasito antes, porque es importante tratar de interseccionar el tema de trata y migración. Y yo creo que las personas migrantes en general tienen un problema gravísimo de acceso a la justicia en este país. Uh-huh. Entonces, yo creo que la cifra nos vamos a estar intuyendo, y es muy, muy útil este ejercicio que tú estás haciendo, y nosotros hemos tenido este acercamiento precisamente con el Consejo Ciudadano, preocupados para allegarle a las personas en movilidad que han sido víctimas de algún tipo de delito, en particular de trata, pues que tengan un lugar a donde acudir, una instancia. ¿Por qué? Pues porque son personas extremadamente vulnerables, en el sentido de que si no tienen un documento
que compruebe una estancia regular en México, pues les da muchísimo temor acercarse a las instancias de gobierno, acercarse a denunciar, incluso aunque muchas veces podrían ser víctimas de delitos, como ya lo hemos visto, terribles, siempre existe este temor o este miedo por esta situación de vulnerabilidad que les da no tener la comprobación de una estancia regular en el país. Soy víctima de un delito y no puedo acudir a la policía, no puedo acudir al Ministerio Público porque van a preguntar dónde está mi pasaporte, y si resulta que mi pasaporte es salvadoreño o es colombiano, y estoy en una situación ilegal, probablemente me regresen. Entonces mejor aguanto la vejación y el delito que se me impone. Yo diría que en los últimos 5 años ha aparecido, en vez del indocumentado con el cual nos referimos a la situación peculiar con la que viven muchos en Estados Unidos, ha aparecido en México el indocumentado forzoso, que es aquel que es víctima de la trata, aquel al que proviene de Colombia, que proviene de cualquier parte de América Latina, de Europa, que transcurre por todo el continente, por las orillas cercanas al Pacífico en particular, que se dirige con la esperanza de vivir mejor hacia el norte, que es al mismo tiempo un migrante, pero que de pronto se encuentra en una situación en la cual se le ofrece una oportunidad, que a veces es una oportunidad, y hay que decirlo así, una oportunidad que se presenta como amorosa o laboral o de colaboración con un grupo, y en ese momento se le retiran los documentos. Y ahí se está generando una de las principales señales de alerta que nosotros en el Consejo Ciudadano y en otras organizaciones, por supuesto, tratamos de difundir como parte de la difusión de una conciencia nueva de lo que pasa, porque hablar de trata es más fácil que entenderlo. Hay una audiencia muy amplia que no comprende que es víctima de trata, e inclusive algunos confunden el tráfico de personas con el asunto de la trata. Inclusive en inglés hay algunas connotaciones distintas al español. Entonces, en México y en el resto de América Latina, por supuesto, pero en particular teniendo Estados Unidos del otro lado de la frontera, hay una corriente migratoria constante de personas que son indocumentados forzosos, inducidos por los tratantes y que están en condiciones de vulnerabilidad, incluso desconocidas para ellos mismos. A ver, vale la pena como meternos dentro del problema, dentro de la caja negra, y seguir con esta disección. Pienso en trata de personas, si me equivoco, me corrigen, inmediatamente pienso en prostitución, pienso en trabajo forzado, y pienso en un término coloquial, a lo mejor ustedes tienen uno mejor, burreros, es decir, personas que son utilizadas para transportar drogas. ¿Qué otros, para ahorita hablar de uno por uno, me estarían faltando incluir entre los fenómenos más socorridos o próximos a la trata? Mendicidad forzosa. Ese es el tercero. En realidad, en personas en movilidad, que son los datos que yo manejo, Salvador tiene seguramente el dato más amplio de todos los sectores poblacionales, pero particularmente a las personas en movilidad se usan principalmente para trabajo sexual, trabajo forzoso y mendicidad. Esos son como los 3 que se reportan más. Y al menos el reporte de... hay un reporte amplio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla de 15 países. Eso es lo que se reporta con puros datos de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y del Instituto Nacional de Migración. Entonces se habla de víctimas de 15 países, pero el 76% vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, de todas estas nacionalidades. Entonces, 47% vienen de Honduras, 22% de Guatemala y un 7% de El Salvador. El resto ya estaría dividido en otras nacionalidades. Déjeme comenzar con trabajo sexual. Ya Salvador adelantaba el modus operandi, pues por lo menos más relatado por la literatura, el cine, los documentales, ¿no? Es decir, tienes expertos que enamoran jovencitas, les ofrecen una vida mejor, les proponen venir, consiguen incluso cuando es necesario hacer el trámite migratorio, las reciben aquí les quitan los documentos y luego las arrojan a una pesadilla que ellas ni siquiera se habían imaginado. En efecto, ponerse a trabajar sexualmente para recuperar sus papeles y eventualmente recuperar su libertad. Su esclavitud en los mejores términos. ¿De qué tamaño es ese problema? ¿Quiénes forman parte de esa red delincuencial? ¿Qué medidas, más allá de los anuncios en el aeropuerto, que hay muchos, se están tomando por parte de la administración? Bueno, sobre el tamaño, el 94% cifra negra es el dato aceptado convencionalmente para decir qué pasa con delitos patrimoniales.
está identificado porque es una cuenta entre el INVIPE y los datos que tienes de las procuradurías. En el caso de trata estamos hablando de al menos, y aquí va a parecer una sutileza, pero no lo es, al menos una cifra negra de 99.5%. La cantidad de personas que son víctimas de tratas es desconocida para las Naciones Unidas, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene los datos más recientes, son 2017. Y lo que nosotros tenemos en el Consejo es un registro relativamente interesante, reciente, casi inmediato, muestral de lo que está ocurriendo en México. Por decir algo, hay que destacar este dato y a ver qué les parece como una especie de síntoma. El 85% de todas las denuncias de trata que se registran en Estados Unidos de otros países representan a personas que nacieron en México o que pasaron por México. Y otro muy interesante, por ejemplo, Tlaxcala y Puebla no reportan grandes datos, sin embargo, 2017, un gran operativo muy importante en el que, por cierto, participó el actual secretario de Seguridad Ciudadana junto con su equipo de investigación, detuvieron en Nueva York a los encargados de una red de trata que se llevó a más de 150 mujeres de Puebla y de Tlaxcala, de la cual no había ningún registro en ningún lado, y donde algunas de esas mujeres, teniendo que trabajar en eso que es la prostitución forzada, que lo diferencia de la prostitución propia, tenían que hacerse cargo de, por decirlo así, perdónenme la expresión, 100 servicios diarios, cada una de esas mujeres en ciertos campos de trabajo en Nueva York, habiendo sido transportadas desde Puebla y Tlaxcala hasta allá, y de lo cual no había ningún dato. De hecho, poco se habla de ese tema, aun cuando fue un asunto muy importante. Ahora, se habla poco, y Tlaxcala es un muy antiguo proveedor de este tipo de esclavitud. Es decir, quién sabe desde cuándo en la historia de Tlaxcala esto ocurre, pero es muy común que familias enteras se dediquen a enganchar y luego trasladar menores de edad, en su mayoría, a los Estados Unidos. Pero a ver, déjenme volver a lo mismo. Sí, para dimensionar, porque que no se denuncie más que el 0.5%, no quiere decir que no sepamos un poco más sobre el volumen. Y yo oigo una y otra vez que el problema de trata y sobre todo de trabajo sexual es muy grande en México. Es decir, más allá de la cifra negra, ¿de qué tamaño es, Ana? Nada más para saber si en efecto tenemos que hacer una conciencia mayor del asunto. Mira, como suponemos, pues las cifras no son, o sea, es una cifra negra, pero lo que encontramos, digamos. Es una cifra oculta, ¿no? Porque yo creo que eso de seguir usando lo de negro y blanco ya tenemos que sacarlo. Bueno, perdóname que te lo diga, pero era cuando decías trata de blanca, cifra negra, y uno dice, ¿qué es esto? Sí, claro. ¿No? Okay. No, totalmente. Ahora, digamos, la CEMAR, por ejemplo, reportó de mayo a julio en 2019, haber rescatado a 22,000 víctimas. Esto está revuelto trata y tráfico, entonces no podemos saber cuántos de estos eran víctimas de trata. Pero, por ejemplo, lo que sí sabemos es que esta fiscalía, esta unidad de investigación para delitos contra personas migrantes, solo tiene 133 carpetas de investigación, digámoslo así, o averiguaciones previas. Entonces 22,000 casos y 133 investigaciones nada más. Sí, de las cuales, fíjate, es muy desproporcionado el número de mujeres y niñas. Estamos hablando de 110 de esas 133. Entonces yo creo que ese es otro dato. Esas 133 nos ayudan a saber más cosas, patrones. El acceso a la justicia, yo creo. Pero a ver, ¿qué patrones sabemos? Decías hace un momento, ¿hay mexicanas, Salvador? Por supuesto. ¿Un número importante? Mexicanas son el número más importante hacia Estados Unidos. ¿Y del sur al norte del país? Hay de varias nacionalidades. Sí, yo 15. diría que tenemos un chat que nos ha permitido en los últimos 7 meses identificar casos que vienen de Colombia. Por ejemplo, hay mujeres que vienen de Colombia, hay mujeres que vienen de algunos países centroamericanos que son reclutadas desde ahí, que se les ofrece ya no el tema romántico amoroso, sino el tema de una posibilidad laboral o educativa. Se les retiran sus documentos en Cancún, en Playa del Carmen, en algún lado, luego van a Ciudad de México y aparecen, por ejemplo, en Chihuahua, que hemos notado una tendencia extraña. ¿En Chihuahua es Ciudad Juárez? Ciudad Juárez y Chihuahua. Sí. Ambas. Fíjate, se reporta que han sido rescatadas en este periodo entre 2012 y 2017. Porque cabe mencionarte que esta cifra de 133 es entre 2012 y 2017. Ya no sabemos qué ha pasado los últimos 2 años. Ahora, ¿de dónde se les detectaron? En Aguascalientes, en Campeche, Chiapas, Chihuahua,
como dice Salvador, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, en Tampico y en Yucatán. Ese es el reporte. Cabe, por lo que se sabe, que sigue siendo información insuficiente, que los cárteles, estas empresas más grandes dedicadas a muchos negocios y que también son administradores de los prostíbulos, pudiesen estar detrás de este tráfico. Es decir, que en efecto es migración, ¿no? Trata de personas, no está tan desapegado del negocio de drogas y financiado con... Lo planteas muy bien, el negocio criminal tiene diversas expresiones y así como las tiene una empresa cualquiera, también tiene diversos niveles de organización, inclusive diversos niveles de experiencia y de transversalidad criminal, vamos a decirlo así. Así que sí, por supuesto, existen organismos criminales globales que participan en el mercado mexicano delincuencial de la trata, transitando desde el sur del país por nuestra nación hacia Estados Unidos y no se detienen ahí. Sí existen ellos, como también existen aquellos más vinculados a esta pseudocultura de la trata que persiste en algunos lugares de Puebla, Tlaxcala y no solo ahí, en el Estado de México también muy importante, no se menciona mucho, pero también. Y también existen organismos que incipientemente incursionan en el mercado de la trata conforme presiona sobre, como en un globo, un cierto tipo de negocio, por ejemplo el huachicol, ves que se extienden cuando son más limitadas las posibilidades de negocio criminal ahí, hacia secuestro, extorsión, trata y otros negocios. Así que sí existe esto que tú estás planteando como una hipótesis evidenciada a partir de las llamadas que nosotros tenemos, que menciono rápidamente que hasta septiembre de enero a la fecha nosotros tenemos 2.917 llamadas que se han convertido en 1.651 reportes de trata, que a su vez se constituyen en alrededor de 59 carpetas ante el Ministerio Público. Y sí hay que decir que Jalisco, Estado de México, aparecen de una manera importante también más allá, además de lo que mencioné, de Puebla y Tlaxcala. 855-33-000, esta es la línea que Nacional tienen ustedes, la la línea nacional contra la trata de personas. Si alguien en este momento se sabe víctima de trata y nos está escuchando, puede llamar, puede mandar mensaje. ¿Cómo puede comunicarse? Ambas cosas, puede llamar, puede mandar mensaje, no pueden tardar ni deben de tardar más de 7 segundos en responderle. Y ahí, según la situación en que se encuentre cuando está llamando, si es una situación de emergencia, es una situación de persecución, puede cambiar la atención que se da. Lo importante es establecer un primer contacto con esa línea y dejar la posibilidad abierta de que se siga construyendo el auxilio en esa conversación. Antes de cerrar este argumento, trata de personas por motivos sexuales y edad. ¿Qué sabemos? ¿Más menores de edad? ¿Más mayores de edad? ¿Cuál es la situación de más fuerte vulnerabilidad si consideramos la edad de las víctimas? Menores de 17 años, mujeres de ámbitos no urbanos, en dispersión rural, las más vulnerables. En cuanto a las extranjeras, yo creo que ahí sí vale la pena, por su naturaleza vulnerable, en el sentido de que muchas llegan huyendo de una situación en concreta de violencia, llegan sin documentos y entonces se vuelven presas fáciles para este tipo de redes. Entonces, muchas veces son atrapadas o atraídas desde el exterior, digamos, con una... podemos entrar al caso, por ejemplo, uno que llevamos en la organización, que le puedo llamar Carolina, cambiándole el nombre. Esta persona, ella llegó a través de una invitación por Facebook para dedicarse a bienes raíces. Y ella ya estaba en una condición vulnerable en su país de origen y habían ya extorsionado, matado a su tío, que fue con el que ella creció. Entonces, en cuanto ve esto, pues inmediatamente viene a México y se da cuenta precisamente que se trata de una de estas redes. Su caso fue particularmente dramático porque ella fue rescatada, digámoslo así, liberada de la red de trata en 2012. Pero a ella también le empiezan a procesar como parte de esta red, porque obviamente la obligaban a enganchar. Y entonces, como salían a veces del teléfono que ella usaba y demás, está en la cárcel, y en la cárcel el primer abogado se lo pone en la red de tratantes. Entonces ella ni siquiera podía decirle la verdad al abogado porque pues era una chica verdaderamente aterrada. Entonces pasan 2 años
Y por suerte ella tuvo acceso a un defensor de oficio que empieza a llevar su caso y a partir de eso ella se atreve a hablar y es liberada digamos que esto sucedió cuando ella logró tener otro abogado en 2016, entonces en julio del 2018 fue absuelta por completo y fue reconocida por una sentencia penal como víctima. Y entonces viene otro viacrucis para ella, porque es trasladada a una estación migratoria por su situación irregular. Y le regresaron a Colombia. Bueno, esta chica, no sé cuál sería la condición en la estación migratoria, que la pasaba peor que en el reclusorio. Entonces estaba en una situación verdaderamente desesperada y es cuando se le empieza a ayudar desde la organización y porque nosotros no llevamos casos penales. Es por eso la importancia de la alianza con el Consejo Ciudadano, ¿no? A corte y de vuelta, Salvador, Ana, quiero hablar de los jovencitos que son cada vez más frecuentemente utilizados para cortar amapola, para procesar narcóticos, para transportar narcóticos y que en su buen número son centroamericanos. Y ligar esta historia pues también con estos episodios que parecían aislados, pero que muy probablemente están ligados como el de los 72 migrantes en San Fernando o como llamaría Marcela Turati, 72 y más, ¿no? El resto que han ido encontrando que parecían ser parte del mismo fenómeno, o bien porque eran utilizados para procesar droga o bien porque eran utilizados para transportar droga. Vamos a corte, volvemos. Esto es 97.7, Grupo Radio Centro.
Antonio Vázquez de Catepec. Me cae mal que vengan extranjeros a pisotear nuestro país. Por eso Trump no quiere gente de otro lado en Estados Unidos. El gobierno es muy blando con los migrantes. Ana Sáez, te la manda directita. Híjole. Lo que pasa es que yo creo que nosotros siempre estamos exigiendo un trato para con los mexicanos en el exterior y no vemos el trato tremendo que reciben los extranjeros en este país. Cuando además tenemos escasamente, no llegamos al 1% de personas extranjeras en este país, que es bajísimo si lo comparáramos, por ejemplo, con Costa Rica, que tienen el 9% de personas extranjeras. Y además hemos estado acostumbrados a vivir en un régimen donde no se les respetan sus más mínimos derechos, porque las personas en movilidad tienen derechos y hay que recordar, y vuelvo a tu pregunta sobre la Comar, que muchos no vienen aquí por elección, porque México no es un país amable ni amigable con las personas migrantes. Vienen aquí porque es la única manera de salvar su vida. Vienen huyendo de situaciones de violencia críticas, porque ya les secuestraron una hermana, porque ya les mataron un hijo, porque los están persiguiendo por situaciones de violencia generalizada, ahora sí que de nuestros vecinos centroamericanos en primero que nada. Pero sin duda México no es un país que les parezca por eso atractivo a las personas migrantes, al contrario. Hemos envilecido en los últimos años, los últimos 3 lustros, mucho al trato, sobre todo cuando se trata de centroamericanos, pero no solamente. Lo que cuentan los centroamericanos es que lo que pueden llegar a sufrir en Estados Unidos pues puede ser mucho, pero nada comparado con lo que llegan a sufrir aquí por parte de los grupos delincuenciales, por parte de las propias autoridades, y hay que decir de la población en general, que en efecto ve al migrante como escoria. Y cabe preguntarse si eso nos podría dar un mínimo de orgullo. Pero a ver, déjenme regresar al tema que dejé sembrado antes de irnos a corte. Hay registro de el uso de migrantes que viajan sin documentos y en un nivel de desprotección enorme, incluso con muy pocos dólares o pesos o reales en la bolsa, y que reciben a veces, en buenos términos, la oferta de: si transportas este cargamento de aquí a Nuevo Laredo, te vamos a dejar tantos dólares que te van a ayudar para tu arranque en Estados Unidos. Ese es en buena lid. En mala lid es: o llevas esto o acabamos con tu hermanita que la vamos a dejar aquí, o con tu hermanito, o tu familia entera que la tenemos localizada. Esta es versión 1. La versión 2 es el abuso intensivo de migrantes para tareas relacionadas con el procesamiento de drogas. Es decir, se sabe que están en la recolección de amapola en algunos lados. Eso fue muy común, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, es común en el caso de Guerrero, o bien en el procesamiento, se sabe que están en los laboratorios, y acaban siendo muchachitos de 13, 14 años secuestrados, y tal como hablábamos de la prostitución hace un momento, utilizados 20 horas diarias, 17 horas diarias para trabajo gratuito de parte de los cárteles relacionado con el proceso de drogas. Yo rogaría que otra vez, si me dieran a dimensionar en talla, en tamaño, este fenómeno, y qué más sabemos a partir del trabajo que ustedes realizan. Bueno, hay 7 millones de migrantes que llamamos jornaleros que transitan por el país. Es como una inmensa cantidad en el mar, ciertos peces, en el cielo ciertas aves, una inmensa cantidad de personas, de las cuales al menos 50,000 están en riesgo permanente de ser víctimas de las organizaciones delincuenciales. Estos son cálculos y reflexiones derivadas de una cierta literatura y ciertos análisis que han recorrido ahí, transitado en los últimos 10 años. También hay un fenómeno al que podríamos llamar una especie de acumulación originaria del capital, que es absolutamente brutal y que pasa por prácticamente recluir a familias enteras de migrantes o de migrantes sujetos a trabajo forzoso o incluso a mendicidad forzada o servidumbre también en las propias empresas criminales de diversos tipos de esa servidumbre, que es una categoría específica de trata, que efectivamente transitan por ese proceso de acumulación originaria siendo esclavos del capital criminal y van generando ciertos niveles de utilidad global, doble o triple de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Rusia, o lo que puede ocurrir en algunos países del norte de África o en el Mediterráneo,
o en Colombia inclusive, donde el precio de las drogas pues, se ha abaratado y ahora hace posible que el fentanilo sea más interesante, etcétera. Hay una situación de mercado en la cual el asunto del trabajo forzoso, del sacrificio de los derechos del migrante y de la identidad personal de familias enteras, hace posible que la empresa criminal tenga éxito mediante el recurso de la violencia organizada desde lo delincuencial en contra del migrante, particularmente varones. Nosotros estimamos que alrededor del 46% de los casos son varones jóvenes cuando se trata de trata en materia de trabajo forzoso. Y son necesariamente jóvenes, digamos menores de 17 años, la mayoría de ellos en algunas zonas del país. Sí, aquí yo tengo unos datos, por ejemplo, de víctimas mexicanas de trata en el extranjero. Y aquí, por ejemplo, la cifra y tal vez obedece a este tipo de estereotipos que seguramente son más utilizados los hombres y los niños para este tipo de trabajos. Y tenemos que de 2.114 víctimas de 2012 a 2017, las redes consulares mexicanas encontraron que el 63% son entre hombres adultos y niños, varones. Y el 37% serían mujeres y niñas. Entonces uno podría suponer que se trata de este tipo de explotación laboral. Que es mayor el volumen de la explotación de niños y jóvenes varones que de mujeres, siendo el de mujeres muy elevado, como se decía hace un momento, es una cifra grandísima. Sí, al menos detectado por la Red Consular Mexicana en el extranjero, que suponemos también que aunque no está desagregado, suponemos que la gran mayoría pues será en Estados Unidos, ¿no? Ahora me pregunto, ¿cuánto de la cifra de desapariciones o de desaparecidos cae en este cajón del que estamos hablando? O sea, hablamos de 60,000 personas desaparecidas en México entre 2012 más o menos y la fecha. Y uno se pregunta, pues, ¿cuántos de esos desaparecidos no están muertos, no están enterrados, sino en realidad han sido utilizados para estas labores forzadas similares a la esclavitud? Y les pregunto si hay casos de liberación que hayan confirmado esta hipótesis. Bueno, es imposible no pensar en esa posibilidad, tú lo planteas muy bien, que se convierte en una probabilidad porcentual real y probablemente el 2 o el 3% estén vinculados directamente a explotación sexual o a explotación laboral forzosa. Esto extendiendo, extrapolando los datos de las otras cantidades que hemos mencionado y que están algunas citadas. Sí hay algunos datos frecuentes que recogen las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, pero no necesariamente desagregan con claridad y con precisión, de inteligencia, qué es lo que está ocurriendo y dónde son las diferentes fronteras de los delitos de los cuales son víctimas estas personas, pero sin duda hay una intersección. Ahora, no voy a decir nada que sea una novedad, no estoy descubriendo el hilo negro. Mucha de esta explotación, de este tráfico, de esta trata de personas, de esta explotación esclavista, pues tiene la bendición, por lo menos la autoría intelectual, cuando no la autoría material de las autoridades. Es decir, sabemos que policía municipal, sabemos que policía migratoria, sabemos que policía estatal. Me voy más lejos, cuando pienso en los 72 de San Fernando, que probablemente ejército o marina, ¿no? Segmentos de estos cuerpos pudieran estar participando en este comercio multimillonario al que ya hacía referencia Salvador cuando habla del capitalismo criminal. A ver, ¿qué sabemos de esto? Aquí estoy yéndome ya a lugares donde no gusta mucho la conversación entre los sectores del poder, pero hay evidencia de que muchas veces estos muchachos, estas chicas, son aprendidas por la policía o por otro tipo de funcionarios del Estado y luego entregadas a las bandas, un poco como pasó con los muchachos de Ayotzinapa. Pues creo que lo que estás planteando es realmente una situación presente en el país, incluso ya lo ha dicho el presidente López Obrador. El reto de la nueva administración es limpiar el Instituto Nacional de Migración, porque se comprobó que en realidad sí hay esta participación de los agentes de la fuerza y sobre todo enfocada a este tipo de personas sin documentos. Entonces, creo que ahí lo que preocupa desde el lado de las organizaciones es que este tipo de endurecimiento de las políticas de contención migratoria
y en realidad esta dificultad para obtener los papeles, porque además del muro que está poniendo la Guardia Nacional, tenemos un muro burocrático, burocrático en el que no se tiene acceso a la Comar. Si se tiene, están muy rezagados los expedientes. El Instituto Nacional de Migración tampoco es diligente a la hora de documentar a las personas que una persona extranjera en México tiene derecho a saber por qué vías podría regularizar su estancia. Y eso no está ocurriendo. Y entonces, ¿qué está pasando? Aumentamos estos negocios criminales. Esa es la reacción. Mientras la gente se sienta más atemorizada por las autoridades, va a buscar más rutas clandestinas. Tristemente lo acabamos de ver con un naufragio. O sea, la negligencia del lado de la autoridad hace que crezca en esta idea como del globo. Por supuesto, ¿no? Se vuelve más caro la contratación de los polleros, más necesaria, porque pues la gente quiere moverse, está en una situación verdaderamente desesperada. Muchas veces lo que tú hablas del crimen transnacional es que las persecuciones muchas veces siguen ya en nuestro país. Entonces la gente se siente tan aterrorizada por sus persecutores que obviamente se quieren seguir moviendo. Y estas políticas, lo que no debemos de invisibilizar es que estas políticas de contención y de detención y de uso de la fuerza pública orillan a las personas a que sean aún más vulnerables y a que crezcan estos negocios, se vuelven más redituables para los delincuentes. Roberto Martínez de Azcapotzalco dice: en la Ciudad de México, afuera de las alcaldías se practica la prostitución y las autoridades no hacen nada. Creo que las autoridades están coludidas con los tratantes de personas. Hay jóvenes muy chicas y tal vez las traigan de provincia. Sobre eso yo quiero comentar que recientemente el Consejo presentó un conjunto de denuncias alrededor, por cierto, del edificio del PRI, cuya institución per se en alguna manera estuvo asociada en polémicas recientes. Y que está a escasos 150 metros de la alcaldía Cuauhtémoc. Por cierto, estará Néstor Núñez aquí el jueves, es que podríamos también preguntarle a él. Es interesante, el caso es que ahí se ofreció modo, tiempo y lugar de la operación de ciertos organismos. Ahora, cuando habla uno de las autoridades, habla demasiado genéricamente. Habría que decir qué nivel de autoridad, en qué circunstancia para establecer un mínimo de condiciones de responsabilidad jurídica. En el caso concreto de lo que ocurre, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, sí hay evidencia de que participan también migrantes que son victimarios, porque también hay un cliché políticamente correcto de situar al migrante como una víctima de persecuciones diversas. Pero hay migrantes que vienen un poco más del sur, que son encargados de organizar ciertos cuerpos criminales que se dedican a la trata. Y sí tiene que haber la capacidad del Estado mexicano y de las autoridades mexicanas de establecer relaciones de inteligencia apropiadas con los organismos internacionales que persiguen a la trata, porque si bien es cierto que puede haber corrupción, y la hay en algunos segmentos de la autoridad, también hay una disposición en las autoridades de perseguir el tema de la trata. Y por ejemplo, en el caso concreto de la Procuraduría, por primera vez se abrieron los datos y ahí están expuestos, y puede uno contar ahorita 126 carpetas relacionadas con trata que gracias a la apertura que hay en la Procuraduría se pueden conocer. Me muevo hacia el último segmento mencionado por ustedes, que decían es mendicidad forzada. Digo, no puedo dejar de pensar en Charles Dickens y en Oliver Twist, es decir, esta idea de reclutar niños para que o todas las mujeres de Dickens lo plantean. Indígenas, en fin, es una historia muy antigua. Sí. A ver, la Ciudad de México tiene orquestada una red larga, amplia, justamente de mendicidad forzada. ¿Me podría contar un poco? En el caso de la Ciudad de México, evidentemente al convertirse en el centro económico y financiero del país, pues es más atractivo para las organizaciones delictivas que utilizan la servidumbre o la mendicidad forzada. Sí es frecuente que existan y sí es frecuente también que haya denuncias respecto de ellos. Estas denuncias, por ejemplo, tenemos un protocolo de referencia y contrarreferencia con la Procuraduría General de Justicia a través de la Policía de Investigación, y ahí reportamos las llamadas que nos llegan, como nos llegan, los casos más relevantes que introducen ciertos tipos de violencia o que hay evidencia de que una camioneta llega, recoge, distribuye a personas literalmente como si fueran objetos en ciertos lugares de la ciudad, o a personas
a ciertos edificios corporativos, hoteles o en sus inmediaciones, toda esa información, afortunadamente, ya hay un canal para compartirlo con la autoridad. Sí existe esa presencia de mendicidad forzada en la Ciudad de México, como también en todos los centros urbanos y financieros del país que son atractivos para los organismos criminales. A ver, Salvador, ahí sí te hago la pregunta casi personal. O sea, con mucha frecuencia está uno caminando, estás tomando un café en un lugar descubierto, fin, y se acerca niños o se acercan incluso niños migrantes. ¿Tú qué haces en ese momento? ¿Les niegas el apoyo económico porque tienes la sospecha de que pudieran ser parte de una red? Bueno, en mi caso yo últimamente lo he hecho, lo debo de reconocer. Estuve sentado con el dueño de los mazapanes La Rosa en Jalisco y sé también cómo parte de la riqueza de muchas empresas ha crecido mediante formas de distribución y organización del trabajo que no son legales ni De legítimas. mazapanes La Rosa, pues eso es lo que todos los niños de este país consumimos. Bueno, yo he estado en la mesa comiendo con quien iba a ser, por cierto, candidato de un cierto partido al gobierno de Jalisco y no lo fue. Pero él es un hombre muy trabajador, es un empresario muy conocido y bueno, buena parte de la riqueza que él tiene ha crecido porque hay una red, diversas redes, unas más transparentes que otras, de distribución de trabajo y de mercancía a través de los niños. Algunos de ellos sí están francamente en redes de mendicidad forzosa. ¿Inducida por los padres o los padres dentro de la red o niños que no tienen padres? Yo creo que hay cuando menos esas tres opciones. Personas que son sujetos de una organización delictiva, personas que por su cuenta lo intentan y niños que son objeto de la voluntad criminal de otros que son sujetos de esa voluntad criminal. Cuando menos esas tres variables existen, pero estoy seguro que no se agotan ahí. Voy con otro caso que a mí me deja muy inquieto y que por las actividades periodísticas he podido por lo menos seguir de cerca. Organizaciones criminales que acuden a las casas hogar, donde hay niños, sobre todo, que perdieron a sus padres en la famosa guerra contra las drogas y que financian las casas hogar y luego reclutan ahí para, primero como halcones, pero luego incluso como sicarios futuros. Joaquín Guzmán Loera hizo esto concretamente en Chihuahua en muchas ocasiones, los casos hogar tanto en Ciudad Juárez como en Madera, hay constancia de esto, pero incluso hay evidencia de que el mismo criminal lo hizo en Buenos Aires, es decir, es una red transnacional. Y esa es una barbaridad, porque vas y reclutas en el lugar más vulnerable que te puedes imaginar, casas hogar que tienen bajo su albergue a niños que perdieron a sus padres por la violencia en la que viven sus países. Ahí les pregunto si también habría algo que decir. Pues en México digamos que no tenemos tanta presencia de niños no acompañados, niños y niñas no acompañados. En general, la gente está viajando acompañada, viajan o con la mamá, o con el papá o con algún tipo de familia directa. Pero lo que sí me parece muy importante es que en aras tiene una lógica de acceso a la justicia, de verdad, de conocer de poder avanzar en las investigaciones. Y sí es importante que las víctimas, las personas extranjeras que son víctimas de delito, tengan una situación regular o irregular, pueden regularizar su situación en México. Y eso es importante porque se trata de que puedan participar en el proceso de investigación. Cualquier persona que haya sido víctima o testigo o ofendido, dice la ley, puede tener tranquilidad de que si se aplica la ley como se debe de aplicar, tanto la ley de trata de personas como la ley de migración, no deben de poder optar por una estancia legal en México para poder participar en los procesos. ¿Por qué? Porque la denuncia y la investigación y terminar con la impunidad pasa también por ahí, para poder, reconciliar y pacificar y tener de verdad acceso a la verdad y mejorar nuestro terrible índice de impunidad. Yo creo que sí es importante el hacer este llamado a las personas que se sientan víctimas de un delito, que pueden tener ese derecho. Creo que es importante que se animen a denunciar. Si las personas mexicanas, estando en su propio país, les cuesta tanto trabajo romper con estos círculos de violencia, porque, como tú sabes, te va atrapando, te va quitando de tal manera, ¿no? Exacto, te va envolviendo, una te va espiral. Sí. Entonces, para esto romper
con estas situaciones, y más si se trata, mientras más vulnerables son las personas, como en el caso que planteabas de niños y niñas, es terriblemente difícil tratar de romper estos círculos. Ahora, lo que sí es importante es que se tienen que afinar las actividades de detección de las autoridades. Por supuesto, entre cualquier grupo que agarremos de 2,000 personas, pues habrá algunos delincuentes, yo no lo dudo. Habrá personas con mala intención, pero la gran mayoría, incluso aunque estén dentro de estas redes delincuenciales, pues son víctimas en sí, y las autoridades tienen que afinar este tipo de antenas para la detección y de mecanismos. Ana Sáiz Valenzuela, Sin Fronteras, muchísimas gracias por estar con nosotros, y déjame entregarle la voz a Salvador Guerrero Chiprés para que cierre con su último comentario antes de irnos a Muy corte. rápidamente, primero quiero aclarar que quienes compran y venden mazapanes están en todo su derecho de hacerlo, y no estoy haciendo una asociación entre producir los mazapanes y una red de trata. Segundo, no toda mendicidad es trata. Tercero, esta necesidad de aclarar los tipos penales y elevar nuestros niveles de cultura jurídica e informada respecto de la trata nos obliga a realizar campañas donde apostemos por la legalidad, por el Estado de Derecho, por la denuncia, por el empoderamiento ciudadano. Y menciono por último el caso de la servidumbre. Tenemos muchísimos casos aquí mismo en las grandes capitales del país donde las personas que están bajo el supuesto servicio de una casa están siendo víctimas de trata. Un caso concreto que es una tragedia, 50 años de edad la persona, ya no podía trabajar y la arrojaron a los perros, literalmente, los dueños de la casa. Esa persona quedó tan herida, falleció. Estamos tratando de reconstruir su historia para reflejar ese otro tema invisible de la trata, que hay miles de personas en el Valle de México que son sujetos de trata en casas de clase media y clase media acomodada. Pues el tema es inagotable. Les agradezco mucho que nos hayan permitido pues abrir una ventana, una rendija junto a ese, para aprender, y para aprender con H, para penetrar, digamos, ese universo, el cual nos merecería mucho mayor atención. Gracias por compartirlo, Salvador Guerrero Chiprés. Muchas gracias, Ana Sáiz Valenzuela, por esta posibilidad. Gracias, y Ana. aquí está el micrófono abierto cuando Gracias, traigan Ricardo. estos temas tan relevantes. Vamos a corte. De vuelta vamos a hablar de los